Hoy día, jóvenes, vamos a trabajar un taller de libro, así es que les pido por favor que tengan el libro en su manito, porque luego de lo que vamos a hacer la explicación, vamos a trabajar el taller del libro. Así es que, entonces, el día de ayer nosotros habíamos hablado sobre las colonias inglesas, ¿no? Aquellas colonias que se ubicaron en la costa del Atlántico. Así como las expediciones al principio llegaron a América Latina, a nuestros países, también algunas expediciones como los ingleses y los españoles también llegaron a esos países de América del Norte y se establecieron ahí todos ellos en una sola franja. Países como, por ejemplo, colonias que fueron 13, como Massachusetts, como Carolina del Norte, del Sur, Maryland, Mississippi, Nueva Jersey y otras más que ustedes de pronto han escuchado ser nombradas en la actualidad. Esos territorios fueron al inicio colonizados. Ahora, el problema que se da del enfrentamiento es que había mucha injusticia con respecto a los ciudadanos americanos, a los nativos americanos de aquel entonces, en aquel lugar, que en la mayoría eran indios, ¿no? Eran los indios que a veces vemos en las películas, en las películas de los indios de América. Entonces, la gran parte de la población eran indios. Así como en América Latina, cuando nos conquistaron, también habían los incas, solo que en América del Norte eran los indios. Resulta que, ¿por qué fue tan injusto este tipo de gobierno? Porque las colonias se organizaron de tal manera que ellos tenían su propia religión, su manera de vivir, sus costumbres, y cuando ellos traían productos de otro país o de otro continente hacia América, ellos no pagaban impuestos. Sin embargo, les obligaban a pagar impuestos a todos los otros habitantes de América. Pagaban grandes tasas de impuestos porque era injusto, porque este territorio ni siquiera les pertenecía a los ingleses, sino a los americanos. Entonces, eso fue uno de los motivos por los que Estados Unidos empezó sus guerras de independencia. Estas guerras duraron 8 años, en el libro dice 8 años, pero en algunos otros lugares que he investigado dice 7 años, incluso alcanza 9 años, exactamente no se sabe, ¿no? Pero fueron 8 años largos de luchas intensas entre ellos, de muerte, de destrucción, de todo lo demás, porque los ingleses en ese entonces estaban preparados ya. Ellos sí tenían material bélico, digamos, como para hacer enfrentamiento, mientras que los indios solamente la lucha era con los caballos, con las cuchillos, con ese tipo de arcos, de flechas, de lanzas y esas cosas. No podían combatir de otra manera. Aún así Ya, ellos profe, ya ganaron. está encendida. Ya listo. Aún así ellos ganaron esa lucha, ganaron esa guerra, ¿no? Entonces, vamos a ver. Por favor, póngate un segundito, por favor. A ver. Les comparto nuevamente el libro y aquí. En la página número 88. No sé qué le da la vuelta a la hojita. A ver, bueno, jóvenes, ya. En la parte de arriba, otros modelos republicanos, dice, ¿no es cierto? Ya. Resalte donde dice, el modelo republicano federal de Estados Unidos, la primera parte. El modelo republicano federal de Estados Unidos puede resumirse en la fase, puede resumirse en la frase que significa que la unión de muchos se creó un país, que de la unión de muchos se creó un país. Esa es la República Federal de Estados Unidos. Abajito, en el segundo párrafo, por la mitad, en la segunda línea, dice,
Otros dos importantes fueron Francia y Suiza. El primero que presentaba un modelo bastante centralizado, cuyo gobierno, Congreso y justicia se concentraban sobre todo en París, hasta París. Entonces ese fue otro modelo. El primero fue un modelo federal basado en que la unión de la unión de muchos se crea un país. Pero había otro modelo, el modelo republicano, en el que decía que era un gobierno centralizado. Más o menos es como el caso de Brasil, les comento. Brasil en América del Sur, en Latinoamérica, es uno de los países más grandes, es el país más grande de hecho. Y todos los poderes se centran en Brasilia, en un solo estado, porque Brasil, como es tan gigante, tiene como 21 estados. Y todos esos estados, el presidente, como no se alcanza a gobernar todos los estados de Brasil, lo que hace es delegar un representante, como si fuera un presidente por todos los estados. Pero este presidente siempre le está informando al presidente central, al de Brasilia, qué es lo que o cómo ocurren las cosas en dicho territorio. Entonces, esto mismo pasaba en Francia. Esto mismo sucedía porque él también tenía un gobierno bastante grande, centralizado. O sea, que todos le daban a él eh, la manera o las novedades de qué ocurría en cada uno de los países. Y el tercero, que es el que está bajito del gráfico, que dice el modelo cantonalista, que viene como que del cantón, ¿no? Es el tercero de tipo republicano de importancia, es democrático, democrático. La democracia es en donde el pueblo puede tomar decisiones, el pueblo. Ya, chicos, con eso entonces nos vamos por favor a esta página que dice, señala las circunstancias que desencadenaron la independencia. Quiero que pongamos sobre todo la causa principal por la que Estados Unidos inició la lucha de la independencia. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue la causa principal? Ya vimos en el video también. Por los impuestos. Ya, muy bien. Los impuestos. Pues Acuérdense que en el video también hablaba de un tipo de estampillas, de un tipo de timbres. Estos timbres eran unos papeles tan pequeñitos, pero que ahí tenía grabado el país de donde venía y cuánto costaba. Entonces, todos los productos que venían pegados a este timbre eran aquellos que pagaban impuestos y algunos eran muy caros. Les comento que estos timbres o estas estampillas, como sea, luego pasaron a ser tan famosas que hubieron coleccionistas ya años más tarde, cuando ya no se utilizaba esto, hubieron coleccionistas que pagaban tanto dinero por obtener una de estas estampillas o timbres, como les decían en aquel entonces. Ya entonces, como ustedes saben que los coleccionistas son aficionados, ellos pagaban lo que sea por conseguir. Hoy en día han desaparecido, pero en algunos museos todavía están estos timbres con los que se señalaba las mercancías que tenían que pagar impuesto. Pongamos ahí entonces, entre las colonias, entre las colonias, entre las colonias no existía el cobro de impuestos. No existía con X y con tilde en la segunda I. Entre las colonias no existía Profe, el ¿puede cobro. repetir, por favor? Mi internet estaba mal y no le Ya. escuché. A ver, en esa pregunta, en la primera, escribes con lápiz. Entre las colonias no existía el cobro de impuestos, pero era obligatorio, para los americanos nativos.
para los americanos nativos. Ya, abajito. Completemos este cuadro que dice de los modelos, justo los que alcanzamos de ver. El republicano, el federal y el cantonalista. En República Federal, ¿qué país era? Solo tiene que regresar a la... ¿Cuál? Estados Unidos. Estados Unidos, ya muy bien. Estados Unidos. Escriban acá arriba entonces Estados Unidos. Estados Unidos. Y en la parte donde dice descripción, decía que... La unión de muchos se creó un país. Ya, muy bien. De la unión de muchos se creó un país. De la unión de muchos se creó un país. Ya. Anael, ¿estás igualita conmigo? Sí. Ya, Joyce, ¿también estás igualita conmigo? Ven que tengo que estarles nombrando jóvenes, porque a veces veo que no, lo que ustedes me envían, veo que no están tan iguales. Bueno, Anael ya se igualó. Muy bien. Aquí dice, el gobierno de justicia y el legislativo se centraban en París. ¿Cuál de los países sería? Justo Francia. Francia. Entonces escriban aquí Francia. Francia. Y en el siguiente cuadrito van a poner modelo republicano. Modelo republicano. Y por último, en la República Cantonalista, ¿qué país sería? Suiza. Suiza. Ya muy bien, Suiza. Y al ladito le ponen gobierno democrático. Suiza y al ladito le ponen gobierno democrático. ¿Ya? Chicos, eso es eso es todo lo de la clase que usted tiene que subir al portafolio digital. Chicos, entonces ahorita les tomo la lista y conforme les tome la lista, ustedes pueden abandonar la sala. Antes no.